todos los viernes, tenemos la sección especial con Bernardo Matías, antropólogo social, un veterano servidor público y un estudioso de temas culturales e históricos. Como hoy es Viernes Santo, quisimos empezar con esta canción que hace alusión a precisamente lo que estamos viviendo, la Semana Mayor. ¿De quién es esa canción, Bernardo? Ricardo Canta la Piedra, él es español. Ah, sí, español, muy conocido, un cantautor muy conocido. Bueno, precisamente tu tema hoy es, vamos a hablar del significado de la cruz y otros simbolismos del cristianismo y la Semana Santa. Adelante. Sí, hoy queremos compartir una mirada histórica y antropológica sobre el tema de la cruz, no tanto teológica, ni la dimensión mística de la cruz y religiosa que es el peso fundamental que tiene durante Semana Santa. Perdón, debo recordar a los amigos, hicimos la primera ocasión que tú estuviste en esta sección, que tú tienes formación teológica, además de antropológica, o sea que sabes de lo que va a hablar. Sí, como hablamos en el primer programa. Para recordarlo. Sí. Yo duré 4 años en el seminario y después de eso seguí estudiando teología en Brasil. Por un mes estudié teología en otros estudios, pero yo me caracterizo mucho por leer, estudiar, investigar al margen de estar en la academia, en el espacio académico. Y pregunto mucho también a lo que saben. Es de sabios preguntar. A lo que saben. Es un método que lo aprendí también en el seminario. Preguntar. Así es. Este miércoles, ustedes en su programa, ¿cómo que se llama el programa? Escarbando. Pusieron un debate sobre la responsabilidad, quién era más responsable quién le merece más confianza y respeto. Más confianza y respeto entre un sacerdote, un pastor, etc. Y uno de los participantes escribía una nota que decía que el cristianismo es una religión que se ha construido sobre mitos y leyendas escritos en la Biblia. Pues creo que es necesario decir que esa visión es limitada. No quiero discutir verdades, es una visión limitada. ¿Por qué razón? Al hablar de la cruz, yo quisiera adentrarme primero en la parte histórica. Vamos a ver. Saliéndonos de los evangelios, porque muchas veces se cree que solamente la Biblia habla de Jesús. Bueno, que hay gente que toda su corpus de creencia es únicamente en base a la Biblia. Le llega de la Biblia. Sí. Hay 3 historiadores que son historiadores famosos en la literatura. Uno de ellos es Tácito, un historiador romano. También hay otro historiador romano que es Plinio el Joven, le llamaban Plinio el Joven porque era su tío padre adoptivo, le llamaban Plinio el Viejo porque los dos tenían el mismo nombre, entonces para diferenciarlo. Y hay otro historiador llamado Flavio Josefo. Es el que más se suele citar. Es el que más se suele citar, pero Tácito y Plinio más bien hablaban del cristianismo y de Jesús, lo denominaban como plagas y como especie de grupos fanáticos, sectas religiosas, pero eso era toda una construcción ideológica para justificar la persecución del Imperio Romano de los cristianos. Así ha sido la historia. Cuando se persigue a alguien, a los comunistas, a los ateos, se construye una historia, se construye una leyenda para justificar la represión. Ahora, Flavio Josefo era judío, pero judío romanófilo, porque él era seguidor de Roma. Y Flavio Josefo, en sus escritos esenciales, habla de la figura de Jesús, pero no solamente de la figura de Jesús, habla de Pilato, habla de Caifás y otros líderes que fueron contemporáneos en la época de Jesús.
Flavio Josefo nos describe un contexto histórico donde se genera el fenómeno de la crucifixión de Jesús. ¿Cuáles son las características de ese contexto histórico? Primero, es un contexto de muchas movilizaciones y rebeliones de los judíos, al grado tal de que muchos asesinatos y crímenes realizados por el Imperio Romano fueron producto de rebeliones de los judíos. A veces se tiene la idea de los judíos como un grupo pacífico y que lo único que le interesaba era crucificar a Jesús y atacar a Jesús. Pero era un pueblo que estaba dominado por un imperio extranjero, los romanos. Y hubo luchas por liberarse. Y había muchos grupos. Tú tenías el grupo de los celotes, los saduceos, sí, los fariseos. Sí. Habían grupos prorromanos, antirromanos. Era un momento de mucha convulsión política en el momento que crucifican a Jesús. Y voy a dar algunos datos del desenlace de esa convulsión política. La cruz era un fenómeno normal de ejecución política o por otras razones que utilizaban los romanos. Un general llamado Vaco, en un solo día mandó a crucificar 2.000 personas. Eso fue como si hicieran un fusilamiento masivo, como que fusilamiento que hizo masivo. Pinochet en los estadios, por ejemplo. Es como, y tú te imaginas tú corriendo de aquí hacia Santiago y toda la autopista era viendo gente crucificada. Eso como para ponerlo en figura, toda la autopista llena de gente crucificada, más de 2.000 personas. Razones por rebeliones judías. También Herodes mandó a crucificar a unos sacerdotes paganos por producto de una acción de adulterio que cometieron 2 personas, y él decide crucificarlo a los sacerdotes, porque lo consideró cómplice. Pero oye, ¿quién es que lo está haciendo? Herodes, que le cortó la cabeza a Juan el Bautista porque lo acusó de adúltero. También Pilato se caracterizaba por ser un procurador romano que infiltraba las movilizaciones, dice Flavio Josefo. O sea que el caliezaje ha existido siempre. Infiltraba las movilizaciones y en medio de las movilizaciones asesinaba y ejecutaba a las personas. Pilato se caracterizó por ser un torturador, según lo describe Flavio Josefo, un simulador, un líder político con capacidad de corromper a los judíos. Y pone un ejemplo, una historia que generó conflictos y movilizaciones muy fuertes entre los judíos. Pilato decide construir una estatua precisamente frente al templo, y la construye con dinero de la misma ofrendas del templo. Eso es una afrenta para los judíos, porque los judíos no creen en estatuas, en imágenes, y por tanto era una afrenta contra el pueblo judío, y se produjeron movilizaciones en contra de ese hecho, y él infiltra esas movilizaciones y mató a cientos de personas en medio de esas movilizaciones. Ese es el contexto importante de entender. Por tanto, la crucifixión de Jesús es un hecho político religioso y se da en un momento de conflictos y contradicciones políticas religiosas. Bien, vamos a una primera pausa, Bernardo, y volvemos de inmediato. Continuamos con este segmento especial de Bernardo Matías, muy singular en este día de Viernes Santo, dedicado al simbolismo de la cruz y su origen histórico, y todo lo que tiene que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo.
Decíamos en el primer segmento, con eso cerramos, de que la cruz es un hecho político y religioso. ¿Por qué razón? Porque en el contexto de la dominación romana, la cruz era un hecho que se realizaba como castigo a los rebeldes y a los esclavos. Era una forma común de matar a alguien o castigarlo. Como si... Por diversas razones. Era como la modalidad de la pena de muerte en algunos países. O un paredón o la silla eléctrica ahora. Silla eléctrica o la horca. O la inyección letal. Hoy día, la cruz podía haber sido un método más. Uno de esa forma de ejecución. Y era legal. Pero solamente el Imperio Romano tenía la facultad de crucificar. Ese fue legal. ¿Una forma de ejecución que llevaron los romanos o ya existía en el pueblo judío antes de que los romanos lo ocuparan, ese pueblo? Según lo que he leído, los judíos tenían esa... Ya existía. Sí, pero cuando empiezan a ser dominados por los romanos, eso queda como facultad exclusiva de los romanos. Que bueno, se convirtieron en la autoridad. E incluso el supremo judío del Sanedrín, en este caso Caifás, es el emperador quien designaba a la máxima autoridad religiosa de los judíos y tenía la facultad de destituirla también. Eso implica, evidentemente, en un contexto como ese, alianzas entre el poder religioso y el poder político, porque quien me designa a mí me puede destituir. Por tanto, supone una relación de lealtad. O de subordinación. O subordinación, que es mucho más que lealtad. Entonces produce una alianza frente a la crucifixión de Jesús entre el poder político y el poder religioso. Poder político, el Imperio Romano y sus autoridades locales. Poder religioso, ¿verdad? Expresado en el Sanedrín. Que eran la cúpula de los sacerdotes judíos. De los fariseos. Sí. Y aunque Caifás no era fariseo, Caifás era saduceo. Los saduceos, una de las diferencias que tenían con los fariseos es que los saduceos no creían en la resurrección. Ya. Ellos creían en la reencarnación. Y los fariseos sí creían en la resurrección. Eso era un punto muy de diferencia. Por eso, una de las cosas que molesta a Caifás es aquella historia de la resurrección de Lázaro, que se va a encontrar en la Biblia, el tema de la resurrección de Lázaro, y los saduceos en la figura del Caifás, molesto, incómodo, ya entrando a la conspiración contra Jesús. Entonces, esos son parte de los temas que aparecen, que tú le das una interpretación de cuáles son las luchas de intereses. De ahí el hecho como tal de la resurrección, ya es otra discusión, pero sí se ve en el texto bíblico un conflicto frente al tema de la resurrección. Resulta que a Jesucristo le hacen un primer juicio, el juicio religioso, y se lo hacen de noche. La pregunta es, ¿por qué de noche? ¿Por qué? ¿Por qué el Sanedrín se lo hace de noche? Y a Jesucristo lo van a buscar de noche también, a Getsemaní. Y era tan oscuro que para poder distinguirlo, tuvo Judas que darle un beso. Sí, entonces la noche... Que yo le dé un beso ese. Es que la noche es símbolo de lo conspirativo. Las conspiraciones se dan en la oscuridad, en el silencio, en la soledad. No se dan conspiraciones en lugares públicos abiertos. Siempre se ha dicho que el malvado acecha desde las sombras. Entonces es un juicio conspirativo que hay del Sanedrín contra Jesús. Y lo acusan de blasfemia, es la primera acusación. Y vaya blasfemia, ¿cuál es la blasfemia? Blasfemar contra el templo. Y tú dices, ¿pero qué fue lo que pasó? Jesucristo declara que el templo se derrumbará.
no quedará piedra sobre piedra, dice él. Decirle eso a los judíos era poner en cuestionamiento el elemento esencial de poder económico y religioso que tenían los líderes judíos. Porque alrededor de los sacrificios de animales había toda una estructura religiosa comercial montada. Tú ibas cada cierto tiempo, si te nacía un niño, tenías que ir a llevar el niño a presentarlo, un sacrificio. Por una serie de pecados que tú cometieras, para enmendar tus pecados, tenías que sacrificar animales. Y ahí se vendían los animales y al lado estaban los canjeadores de monedas. Que si tú necesitabas moneda, tenías que ir donde los canjeadores, moneda para comprar los animales. Entonces tú me estás diciendo que ese negocio se me va a derrumbar, el templo. Y parte de los hechos que sellan la crucifixión de Jesús es cuando él llega al templo y tumba todas las mesas. Desaloja porque entiende a los mercaderes la casa de su padre. La casa de su padre, a los mercaderes del templo. Él está cuestionando. Primero, el templo era símbolo del centralismo religioso. Y Jesucristo dice, no hay que ir al templo para tener relación con Dios. Tu templo está en el corazón. Y tú puedes entrar en conexión con Dios. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está. Y si tú quieres entrar en conexión con el Padre, éntrate en tu habitación. Eso era revolucionario. Es una revolución le quitaba el monopolio a lo que tenían. Y lo acusan de blasfemia por eso. Pero él dice, no, entra, tú puedes entrar en silencio en tu habitación con tu Padre y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Comienza a establecer también una versión de Dios Padre, de cercanía. El templo no va conectado con la conexión de Dios Padre, sino Dios guerrero, Dios de poder. De castigo. Entonces, de castigo. Entonces hay una ruptura, blasfemia. El sábado. El sábado también era un elemento de dominio religioso de los judíos. Jesucristo pone en cuestionamiento el sábado. Otro elemento que sella la crucifixión de Jesús, su entrada triunfante a Jerusalén. Lo proclaman rey y Mesías y Salvador. Jesucristo, por tanto, es acusado de profanación del sábado y es acusado de sedición o rebelión. Entonces son un conjunto de acusaciones, unas que son de carácter política y otras que son de carácter religiosa. La sedición o rebelión porque se proclamó rey y por tanto implicaba una conspiración contra el imperio romano. El statu quo veía como un peligro lo que este líder, porque se convirtió en un líder, enseñaba y mostraba. Ellos entendían que peligraban sus privilegios. Que cada día más estaba movilizando más personas, más y más, estaba sacándole gente del judaísmo, incluso algunos que él le hizo milagro fueron cuestionados por haber permitido el milagro y le preguntaron quién te hizo eso. Uno de ellos fue uno de los no videntes que Jesucristo lo hizo ver según la versión bíblica. Los milagros fueron aspectos de preocupación, porque los milagros a quienes se le hacen, a las personas carentes, a los muy pobres, a los excluidos de la sociedad, y eso son lo que Jesucristo está atrayendo, a los excluidos. Él atrajo también a figuras ilustres, como por ejemplo Mateo era un cobrador de impuestos, Zaqueo era un hombre millonario, también a algunos fariseos Jesucristo lo fue atrayendo, como es el caso de Nicodemo, una persona ilustre que lo fue a visitar de noche, no de día, porque él era parte del Sanedrín, Nicodemo, y se sentía atraído por la figura de Jesús. Entonces Jesucristo fue atrayendo muchas personas y eso se convirtió
desestabilizaba el status quo religioso de la época. Y lo que hacen es recurrir a aliarse con el Imperio Romano. Es decir, la élite del poder religioso busca la alianza con el poder político y se unen contra este hombre que se convierte en un real, un genuino líder de los desposeídos. Vamos a una pausa y retornamos. Continuamos con este programa especial de Viernes Santo con nuestro invitado especial de los viernes, Bernardo Matías. Adelante. Yo quiero que terminemos ya con el elemento ya más antropológico de la cruz. La cruz ha sido utilizada para el miedo, para el fatalismo, ha sido utilizada para dominar. Los españoles vinieron con la cruz y toda la cruzada, el símbolo de los cruzados para invadir pueblos, hacer matanza, era la cruz. Sin embargo, en la cruz podemos ver otras dimensiones que develan la dualidad del ser humano. El ser humano en su doble dimensión. Muchas veces se vende la idea del ser humano como malvado o como bondadoso. El ser humano vive en esa dualidad permanente entre bondad y maldad, odio y amor. Y así somos todos los seres humanos. Ahora en la cruz vemos algunas cosas. Se devela el cinismo como un arma para debilitar a la otra persona. El cinismo como un aspecto de identidad muy de lo humano. ¿Cómo se devela? Corona de espina, burla frente a Jesús, quitarle la ropa, humillarlo, el cinismo. Darle de beber vinagre. Darle de beber vinagre también. Todo eso tiene que ver con una actitud y una conducta interna del ser humano que se expresa muchas veces en esos momentos donde el otro, la otra persona está en estado de precariedad. El otro punto muy importante es el morbo frente al dolor y la debilidad. Cómo se reían, cómo se burlaban. Gozar con el sufrimiento de las otras personas. El tercer elemento, el miedo y la traición en el ser humano. El miedo expresado en la figura de Pedro, la traición en la figura de Judas. Pero los apóstoles andaban todo confundido. Podríamos utilizar quizás un concepto psicológico que es de disociación cognitiva, que cuando tú tienes en tu mente dos pensamientos, dos ideas, dos visiones del mundo, de la vida, que están actuando contradictoriamente en tu mente y tú no sabes qué camino elegir. Ahora, de Pedro nos burlamos, lo criticamos, pero Pedro era un individuo que si decía que era de lo de Jesús, le esperaba la cruz. Entonces, el miedo como un elemento real y concreto del ser humano que te lleva a tomar decisiones. La gente lo ve muy fácil a la distancia. Pero a la distancia. Estamos hablando de una dictadura, porque los imperios eran dictaduras crueles. A Pedro le esperaba la cruz. Sí. Olvídate si decía así. Y todavía no había madurado en su fe totalmente. Porque todos ellos todavía seguían viendo al Mesías. Y el Mesías era una figura política que estaban esperando los judíos, el que iba a liberar al pueblo judío del yugo del Imperio Romano, y que ese Mesías iba a venir victorioso para dar una nueva época al pueblo judío. La manipulación política evidente y la falta de voluntad para tomar decisiones. Pilato no es que era un hombre dubitativo, él fue un oportunista. Él sabía que no podía entrar en conflicto con el poder religioso, porque eso debilitaba su poder. Jesucristo, ¿qué era Jesucristo para él? Que hay mucha gente que aprendió de él. La manipulación política se ve claramente en todo el proceso de Jesús y la manipulación religiosa.
la instrumentación de expediente. A Jesucristo le armaron un expediente. ¿Tú ves? Entonces, Jesucristo viene a hacer todo lo contrario a eso. Humildad, perdón, bondad, entrega, el que en medio de una precariedad y de una inseguridad lo único que dice es, hágase tu voluntad. Bien. Frente al misterio, él se entrega. Bien. Es la otra cara del ser humano en oposición a la cara de los que lo crucificaron. Y como dijo nuestro patricio Juan Pablo Duarte, la cruz ya no es símbolo de sacrificio, sino de redención. Ahí, con ese final es suficiente. Y dejamos el segmento la cruz como símbolo de redención. Dejamos el segmento breve de la canción con la que comenzamos.